En las vastas tierras, donde la noche cae sin testigos y el viento arrastra secretos olvidados, los ranchos esconden algo más que historias de vaqueros y ganado. Son territorios donde el silencio grita y las sombras caminan solas. Bienvenidos a un viaje a través de los rincones más oscuros del campo mexicano. Hoy escucharemos relatos que no todos se atreven a contar, porque cuando la oscuridad cae sobre el rancho, lo inexplicable cobra vida. La luz entre los mezquites. Me llamo Juan y lo que te voy a contar pasó cuando tenía como 16 años, en el rancho de mis tíos, cerca de Lampazos, Nuevo León. Era verano y me mandaron a ayudar en la cosecha del forraje. Yo no creía nada raro hasta esa noche. Alrededor del rancho hay una zona llena de mezquites viejos, torcidos, como si crecieran con coraje. Mi tío siempre decía que no me metiera ahí, especialmente después de las 8, que no era seguro, según él. Pensé que exageraba, hasta que una tarde fui a buscar una becerra que se había soltado en medio de esos árboles. Ya estaba oscureciendo cuando la encontré, pero al dar la vuelta noté una luz blanca al fondo entre los troncos. No era linterna ni farola, era como un farol flotando, pero sin que nadie lo sostuviera. Se movía lento, como si me invitara a seguirlo. Lo hice. Caminé tras esa luz entre ramas crujientes. El aire se volvió espeso y ya no se oían grillos, ni viento, ni nada. Solo mis pasos y esa luz, siempre a unos metros adelante. Cuando por fin la alcancé, desapareció. Justo así, ¡puf!, como si nunca hubiera estado ahí. Me di la vuelta para regresar y ya no reconocí el camino. Los mezquites parecían cerrarse sobre mí, como si el monte se hubiera vuelto otro. Grité, pero nadie respondió. Caminaría en círculos 1 hora hasta que, de pronto, vi a mi tío parado al borde del claro. Me dijo que salí justo donde el monte abre solo una vez, y que si no lo hubiera hecho, quién sabe cuánto me hubieran tenido perdido. Esa noche no dormí. Mi tío solo me dijo: hay cosas en la tierra vieja que uno no debe perseguir, mijo. La luz no siempre guía pa' bien. Lo que enterraron en el potrero. Me llamo Cristóbal, tengo 48 años. Y esto me pasó hace ya más de 20 años en un rancho cerca de Piedras Negras, Coahuila. Nunca lo había contado completo porque la gente se burla o te empieza a ver raro. En ese tiempo trabajaba de encargado en un rancho ganadero. Todo marchaba bien hasta que una madrugada los perros empezaron a ladrar con una furia que jamás les había visto. Cuando salí con la lámpara, todos estaban mirando hacia el potrero viejo, donde ya no teníamos ganado porque era terreno flojo. Esa noche, juro por mi madre, que vi unas sombras largas, como si fueran personas altísimas, cruzar de un lado al otro del potrero, pero sin hacer ruido. Pensé que era cansancio, me froté los ojos y ya no estaban. Pero las cosas empezaron a cambiar.
A partir de ese día, las vacas se echaban en un solo rincón del corral y no querían moverse. El gallo dejó de cantar y los peones, uno tras otro, empezaron a renunciar sin decir por qué. Lo peor fue un día que se abrió la tierra, literal. Una zanja profunda se abrió sola en medio del potrero, donde Eliseo, el dueño, dijo que era tierra hueca, pero mandó a cavar con retroexcavadora. Cuando escarbaron, salieron huesos, no de vaca, no de res, huesos de gente, y varias cruces de madera ennegrecida, sin nombres. Esa misma noche se fue la luz, pero no por tormenta ni por falla, sino que todos los focos se reventaron a la vez, como si los hubiera tronado a propósito. Y desde ese entonces se oye un quejido bajito en el potrero, como si alguien llorara despacio bajo la tierra. Yo me fui, dejé todo y no volví jamás, pero todavía sueño con la tierra abriéndose sola y con las cruces sin nombre. El lamento en la noria. Soy Aurora y esto me pasó cuando tenía unos 12 años. En el rancho de mis abuelos en Zacatecas, el rancho era grande, de esos donde el silencio pesa más que la soledad. Había una noria vieja, tapada con tablas y piedras. Mi abuela siempre decía: "De ahí no te acerques, niña, que ahí lloran los que no descansan". Una tarde que me ganó la curiosidad, fui, me acerqué y juro que escuché un quejido como de mujer. Lloraba bajito, como si hablara entre dientes. No había viento, no había nadie cerca. Me quedé paralizada. Al querer alejarme, sentí como si algo me sujetara los tobillos. Cuando logré soltarme, corrí a la casa. Mi abuela me estaba esperando en la puerta. ¿Verdad que sí se oye? Allí tiraron a alguien hace años. Desde entonces, esa agua no se usa porque está revuelta con pena. La carretera sin bueyes. Mi nombre es Mauro. Lo que voy a contar pasó en el rancho El Roble, en San Luis Potosí. Yo era velador ahí. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, escuché que alguien arrastraba una carreta, de esas antiguas de madera. Lo extraño fue que no se oía ningún animal, solo las ruedas crujiendo. Salí con la lámpara y vi una carreta pasar lentamente entre la niebla. El detalle me paralizó. Iba vacía, pero las huellas eran algo grandes, como si algo invisible pesara dentro. Las puertas del granero se abrieron solas al paso de la carreta. Al día siguiente, encontré marcas de rueda en la tierra húmeda. Mi patrón me preguntó si no había escuchado la carreta. Me dijo que cada año, en la misma fecha, regresa a recoger las almas que todavía deben algo. Desde entonces, dejo una vela encendida cada 1 de noviembre, por si acaso. La sombra del corralón. Soy Lidia. Esto fue en un rancho de Durango, cuando trabajaba de cocinera para unos caporales. El cuarto donde dormía daba justo al corralón donde guardaban herramientas viejas. Todo estaba cerrado con candado, pero cada noche
a la misma hora, algo movía la puerta como si tratara de entrar. Una noche, no aguanté más y me asomé por la ventana. Ahí, vi una figura parada justo frente al portón del corralón. Estaba encorvada, flaca, como alguien reseco por dentro. No tenía rostro, solo una mancha negra que palpitaba. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Lo peor fue que al amanecer, el candado estaba abierto y dentro había marcas de manos en la tierra. Desde ese día, el mayordomo mandó tapar todas las rendijas del corralón. Dijo que, si no puede salir, menos puede entrar. Donde el espantapájaros miraba. Me llamo Gerardo. Fui jornalero en un rancho cerca de Cuautla, Morelos. En los campos de maíz había un espantapájaros viejo, con el sombrero inclinado y la cabeza de costal. Nadie lo tocaba, ni siquiera cuando lo tumbaba el viento. El patrón decía que ya no servía, pero que mejor dejarlo ahí. Una noche de guardia, me tocó pasar cerca del sembradío. Vi la silueta del espantapájaros, pero no estaba en el mismo lugar. Estaba junto al canal mirando hacia las casas. Pensé que alguno de los peones lo había movido en broma, pero cuando fui a verlo de cerca, tenía los pies enterrados en la tierra, como si hubiera caminado y se hubiese quedado ahí, clavado, solo. Esa semana, 3 borregos aparecieron muertos, sin sangre, y cada vez que pasábamos por el maizal, todos coincidíamos. El espantapájaros ya no miraba al campo, nos miraba a nosotros. El visitante de la cuadra. Soy Ofelia. En el rancho de mi familia en Tamaulipas, teníamos una cuadra amplia donde dormían los caballos. Una madrugada, uno empezó a relinchar con desesperación. Cuando salimos, todas las bestias estaban aglomeradas contra la pared más lejana, como si quisieran escapar. En medio del corral había una figura flaca, descalza, con ropa desgarrada, que no se movía, no hablaba, solo estaba ahí. Mi padre fue a encararlo, pero cuando le apuntó con la lámpara, la luz simplemente no lo tocó, lo atravesaba. Corrimos a encerrarnos y al otro día no había huella alguna en la tierra, solo una herradura ensangrentada colgada de la puerta. Y eso que nunca usamos clavos en las puertas de la cuadra. Desde entonces, mis padres dejaron una cruz de palma bendita en cada cuadra, por si llega a regresar. La cocina que volvió a encenderse. Soy Efraín. Hace más de 30 años, mi madre murió en el rancho donde crecimos, allá en Jalisco. Ella cocinaba todos los días en un fogón viejo de leña, mas después de su muerte, nadie volvió a aprender esa cocina, hasta que una madrugada, el olor a canela y piloncillo me despertó. Pensé que soñaba, pero al bajar vi brasas encendidas. El comal estaba caliente y había café hirviendo en una olla, igualito como lo hacía ella. Lo más raro fue que en la mesa había una servilleta doblada con pan adentro.
pan de casa, pan que no se había horneado ahí en años. Mi hermana me juró que no bajó, nadie lo hizo, y a la semana siguiente, en la misma hora, se volvió a repetir. Siempre el mismo pan, siempre la misma hora, como si mamá siguiera haciendo su rutina. Pero cuando tratamos de apagar el fogón, las brasas no se apagaban con agua. Tuvimos que esperar a que ella terminara.